Todo milagro hay un precio que pagar. Nada en esta vida es gratis. Usted va a comprar algo y le dicen hay 30% de descuento. Al fin y al cabo siempre termina pagando algo. No hay nada gratis. Y un milagro que el Señor hace en nuestras vidas tampoco es gratis. Hay un precio que pagar. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que reclamar ese milagro, eso que estamos clamando a nuestro Dios. Mateo capítulo 15, verso 21 al 28, nos muestra la historia de la mujer cananea. Es muy conocida. Vamos a leer esos versos, por favor. 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es una historia bien conmovedora. Una mujer con una necesidad. Quisiera hablar de esta mujer común y corriente. No se sabe si era alguien importante en el pueblo o si al contrario, por la condición de su hija, podría haber sido pobre, posiblemente una madre soltera. Lo que sabemos que ella era cananea, ajena a los favores de Dios, por cuanto era gentil. Pero por el solo hecho de ser mujer en aquellos tiempos, llevaba la de perder. Ella necesitaba un milagro y ella lo iba a conseguir, cueste lo que cueste. Ella estaba convencida que su milagro, ella lo iba a recibir ese día. Estaba convencida. Y hay veces que pareciera que el pasado de nosotros marca nuestro futuro. Las cosas que pudimos haber pasado en nuestra niñez, como que determina el futuro, y no es así. La palabra de Dios declara de que en el Señor todas las cosas son nuevas. Y en Él nosotros estamos sentados en lugares celestiales. O sea, la posición que nosotros como hijos de Dios tenemos es distinta a la del mundo. Me perdonan la voz que esta vez sí se me fue. En esta historia tiene tres factores que fue lo que llevó a esta mujer a recibir un milagro. Tres cosas que esta mujer tuvo que aplicar para llevar a cabo su milagro. El primero que ella tuvo que aplicar fue la fe. La fe. Nosotros como cristianos hemos aprendido versos de la fe, como por ejemplo, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. También sabemos que la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Hemos aprendido estos versos bíblicos, pero hay una realidad. La fe, aunque aprendemos estos versos, hay una realidad que del dicho al hecho existe un gran trecho. Y entre el creer a Dios y el creerle a Dios hay una gran diferencia. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Pero creerle a Dios que es capaz de librarme de la situación en que estoy demanda fe. Demanda otras cosas que vamos a ver más adelante.
esta mujer aplicó la fe como el motor para llevar a cabo su milagro. Mateo nos dice en el verso 22, voy a estar usando Mateo y voy a estar usando Marcos capítulo 7, que habla la misma cosa, pero hay ciertas cosas que Mateo me gusta en la forma que expuso, pero tomaremos de Marcos ciertas cosas para poder ilustrar esta enseñanza. Mateo verso 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La expresión que ella usa, Señor, Hijo de David, denota fe, ya que era un título mesiánico. ¿Cómo sabía ella que era gentil? Quizás lo escuchó, por ahí alguien le dijo, no sé, pero ella sabía de que Jesús, el Hijo de David, era el Mesías prometido. Y ella creyó eso, asimiló esa verdad y la hizo suya. Fue por la fe, dice el libro de Hebreos, que en Dios que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas a ejércitos enemigos. La fe. Necesitamos aprender a creerle a Dios en medio de nuestras circunstancias. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como cristianos es esto, aprenderle a creer a Dios, de que Dios es capaz de hacer. Es la fe en Jesús que esta mujer tuvo, que se atrevió a seguir a Jesús hasta el lugar donde Jesús estaba. Sabiendo aún su pasado, ella creyó, no importa si era de donde era, pero ella creyó que Jesús era el Mesías y que en él iba a encontrar la salvación. La fe es algo que no está en control de nosotros, que podemos estar. Tenemos una situación difícil, no puedo resolverlo. No hay nada más difícil para un ser humano, no tener el control de las cosas. El depender de Dios. Solamente necesitamos fe, acercarnos a Dios por fe. El otro factor que necesitó esta mujer para poder llevar a cabo su milagro fue la persistencia. Ella persistió en lo que quería. Según el diccionario, la palabra persistencia es la acción y efecto de persistir. Es mantenerse constante en algo, es durar por largo tiempo en lo que usted desea. Persistencia. Es allí donde muchos de nosotros fallamos. No hemos aprendido a ser persistentes. Empezamos creyendo que Dios hará algo, eso es fe. Pero como no sucede a la semana o al mes o a los 5 meses, dejamos de persistir. Y nos olvidamos. La fe nos llevó a Dios a poner nuestra oración, pero nos olvidamos de persistir en lo que nosotros estábamos queriendo. Y esta mujer persistía. El verso 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella había salido, ella había llegado y ella había venido diciéndolo a Jesús, Señor, ten misericordia de mí, mira mi necesidad, que mi hija está gravemente atormentada. Trato de imaginarme esta escena. Marcos, el capítulo 7, verso 24, nos dice que Jesús estaba en una casa tratando de que nadie supiese de él. Pero esta mujer que había salido de la región de donde Jesús había salido, se enteró donde estaba y fue a donde él estaba. Me parece a mí que la distancia que había o que separaba de esta mujer de donde está Jesús era considerada, era algo considerable, pues ella clamaba. La expresión dice de que esta mujer, ¿de qué dice? Dice, salió de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella gritaba.
Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuál era su petición? Mi hija es gravemente atormentada por un espíritu diabólico. Imaginémonos, yo creo que el tener control el tener una enfermedad, saber que alguien tiene una enfermedad, de una u otra manera sabe lo que tiene, su causa y sus efectos. Pero una persona poseída por el demonio, que no sabe cuándo este espíritu va a dejarle y la forma que la atormentaba. Yo no sé si usted ha conocido de personas que han sido atormentadas por el demonio, es algo horrible. Las personas pierden la conciencia de ellos mismos. El endemoniado de Gadara es un gran ejemplo. Pierden la conciencia de sí mismos y es el demonio que toma control. Y esta muchacha era atormentada por un demonio, establece la Biblia. Esta mujer tenía una petición y no se iba a ir si no conseguía su posición. Ella tenía fe de que Jesús era el Mesías y ella iba a persistir, costara lo que costara. Cada uno de nosotros estaremos listos para pagar el precio del milagro que queremos. ¿Cuál es su milagro? Recuerde, usted tiene que pagar un precio por ella. Usted tiene que tener fe y usted tiene que persistir en lo que usted quiere. Jesús, la palabra de Dios nos dice a nosotros: clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos clamar. La expresión clamar es gritar, literalmente. Es decirlo a voz en cuello. Es pronunciarlo. El salmista dijo: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Necesitamos acercarnos a Dios y necesitamos aprender a clamar a Dios y creerle que Él escucha nuestra oración. El salmista dijo: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Hay que persistir, hay que orar porque sabemos que Dios escuchará nuestra oración. Ha pasado algo en las iglesias que me da tristeza. Si nos remontamos a los años 90, los altares eran llenos de gente llorando, donde las toallas, estoy convencido que en un día se acababan cuando se ponían, porque la gente clamaba a Dios. No importaba quién estaba a mi lado derecho o al lado izquierdo, la gente lloraba y empezaba a clamar, a pedir por su milagro. Y las cosas sucedían, habían milagros que ocurrían. Porque había una iglesia, había un pueblo, alguien que clamaba a Dios. Hoy no clamamos. Hoy todo lo hacemos internamente. Hemos aprendido el tiempo, no sé qué es lo que sucede, pero nos ha cambiado. No clamamos como clamábamos antes. Los altares no se llenan de gente para orar y clamar a Dios por la necesidad que hay en la iglesia, a clamar por el pastor, a clamar por el liderazgo, a clamar por el hijo de mi hermana, a clamar por tal enfermedad. No clamamos. Creemos en Dios, sí creemos en Dios, pero no estamos siendo persistentes como esta mujer. El clamor de esta mujer ciertamente no tuvo una respuesta inmediata de Jesús. El verso 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Allí entra la persistencia. Cuando puede pasar un mes y Dios no responde, puede pasar un año y Dios no responde, puede pasar 10 años y Dios no responde a mi petición. Recordemos algo, que el tiempo del Señor, en el tiempo del Señor no hay noche y no hay luz, no hay un cambio. Dios habita en la eternidad y cuando para nosotros hay tiempo, para nosotros ha pasado mucho tiempo, pero en Dios no ha pasado tiempo todavía. Dios llega siempre a tiempo, en su tiempo.
Fue en el tiempo de Dios que nació hace 2000 años atrás Jesús. Fue en el tiempo de Dios. Puede ser que Dios no me responda, pero necesitamos seguir clamando. Dios no respondió palabra a esta mujer. Es ahí cuando necesitamos clamar mucho más a nuestro Dios. El verso 23 dice: entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, despídela, pues das voces tras nosotros. Fueron los discípulos que fueron a decir a Jesús: dile que se vaya porque viene gritando tras de nosotros. Pareciera que los discípulos estaban cansados de escuchar lo mismo, que decidieron ellos interceder por ella para que Dios contestara su oración y de esa forma ya no le moleste. Puede ser que su oración moleste a alguien mientras clama en el altar. Pero usted siga con su clamor, porque el que no está con usted, el que está con, ¿cómo dice el verso? El que no es contra nosotros, con nosotros es. Puede ser que la oración que usted esté haciendo le moleste al hermano, pero para que ya no le moleste, el hermano empieza a clamar en favor suyo. Señor, contéstale esa petición porque ya no la aguanto la hermana. Es lo que hicieron los discípulos. Da voz tras nosotros. Había un margen de distancia. Jesús, en Marcos establece que él estaba sentado. Había llegado a esa casa y se había sentado y estaba ahí en una mesa. Quizás estaba en la parte de atrás y de allá atrás, imagínense, gritándole, y están los discípulos en medio de ellos. Y el clamor molestó a los discípulos que empiezan a interceder por esta mujer. Como le dije, quizás los hermanos empiecen a interceder no a favor suyo, no porque lo quieran tanto, sino para que ya deje de llorar y de clamar, pero manténgase firme usted orando en su petición. Si el precio de su milagro es la crítica, siga clamando. Si el precio de su liberación es que lo ignoren por un tiempo al Señor, siga clamando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. Ese es el clamor. ¿Cuál es el suyo? Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hijo está perdido. Sálvalo. ¿Cuál es el milagro? Clame a Dios. El altar es el lugar donde se venía, se guindaban de los cuernos y clamaban por misericordia a Dios. Y ahí alcanzaban la misericordia. El altar es el lugar donde dijo: yo inclinaré mi oído y ahí escucharé el clamor de mi pueblo. Necesitamos clamar y creerle a Dios. Persistencia. Necesitamos persistir. No se iba a dar por vencido. Hasta ahora esta mujer no había logrado con éxito gritar tantas veces y no había llamado la atención de Jesús. Jesús hacía caso omiso. Me parece cuando Lázaro se muere, vienen Marta y María y le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido distintas. No era en el tiempo de ella. Jesús llega a tiempo. Solo hay que esperar 2 días. 2 días más y iremos a ver, porque mi amigo está muerto. Perdón, mi amigo duerme y vamos a levantarlo. Solo 2 días. No sé cuál es tu necesidad, pero persiste. Clama. Sigue clamando a Dios. No importa quién le pueda molestar, siga clamando. Otro de los factores que esta mujer tuvo para recibir su milagro fue la humildad con la que llegó al Señor. No llegó con derecho, llegó con humildad. El tiempo que habían transcurrido no sabemos, pero la impaciencia de los discípulos hizo que Jesús actuara. Lo que nos muestra los versos 24 y 25 es bien hermoso. Me gusta esta escena. Trato de ver a Jesús sentado en la mesa, los discípulos adelante y la mujer atrás. Y de allá la mujer clamando: Señor, ten misericordia de mí.
El verso 23 dice de que los discípulos dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. Ella está gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. Uno de los discípulos que va atrás de Jesús y se le acerca y le dice, por favor Jesús, haz algo, pues ya esta mujer está incomodándonos. Atiende la oración de esta hermanita, pues ya nos está molestando. El verso 24, Jesús respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bingo, dijo la mujer. Eso era lo que quería. Llamar la atención de Jesús. La respuesta que Jesús le da no era la respuesta que ella quería, pero ella no se iba a dar por vencida. Ella quería, lo primero que ella quería conseguir es llamar la atención de Jesús. La atención que llamó de primero fueron de los discípulos y la segunda fue de Jesús, pero no fue de la forma que ella quería. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús envió a sus discípulos por primera vez a predicar, le dijo, id solamente ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ello era inapropiado que Jesús hiciera o diera bendición a los gentiles ante Israel, pues había sido enviado solo a la casa de Israel. Ella aprovechó ese momento y hizo algo bien atrevido. ¿Por qué no lo hizo antes? Mira el verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperó hasta que Jesús le contestara? Porque ella estaba llamándole la atención. Usted ha visto a sus hijos cuando usted está cocinando y se le para y dice, mami o papi, y usted está ahí escribiendo, mami, y esos muchachos no se van hasta que usted le diga, ¿qué quieres? Llama la atención. De una vez que llama la atención, el niño toma otra actitud. Le da una sonrisa, usted cambia su actitud. Y le dice, solo quería decirte que te quiero. Bueno, o cambia la actitud de uno. Llamó la atención. Y esta mujer, eso fue lo que entonces ella, mire lo que hizo ella. Cuando Jesús le contesta, dice que ella vino y se postró delante. Le dijo a los discípulos, permisito, que no es con ustedes que quiero hablar, es con Jesús. Corrió y se postró a los pies ante él. Le expresa a Jesús y le dice, Señor, socórreme. Casi no se escucha esta palabra, socorro. Usualmente se le escucha cuando alguien se está ahogando, socorro. No es el nombre de una hermana, sino pide auxilio. Socorro, aunque unas hermanas se llaman socorro, pero no. Estaba pidiendo ayuda. Me estoy muriendo con esta carga. Socórreme, ayúdame. Ella había recibido la respuesta de Jesús en el verso anterior. No soy enviado sino a la casa de Israel. A ella no le importó lo que Jesús le dijo. Ella no le hizo caso. Le llama la atención, llega y se postra en sus pies y le dice, Señor, socórreme. Se postra reconociendo la autoridad que Jesús tenía. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra de Jesús pudo haber desanimado a la mujer, pero ella estaba convencida de que su milagro lo iba a recibir ahí. A ella no le importaba nada. Ella quería su milagro. Y había venido tras Jesús y había gritado y había hecho todo lo que humanamente ella tenía que hacer, pero ella no iba a dejar escapar esa oportunidad. Esa era la oportunidad para ella. Necesitamos tomar esa actitud de fe, de persistencia y humildad para venir delante de Dios y clamar por nuestras necesidades. Esos tres factores marcaron la diferencia en este milagro. Y si usted ve algunos los otros milagros que Jesús hizo,
incluyen las mismas cosas, humildad. Llegaban y se postraban a los pies de Jesús. La mujer de flujo de sangre se postró cuando fue a reconocer, si solamente tocara. La mujer que es perdonada, la adúltera, cuando Jesús está con Simón el fariseo, el maestro, y toca y empieza a llorar. O sea, humildad. La humildad hará que el milagro de Dios, el favor de Dios, caiga sobre sus hijos. El salmista dijo, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mi mano hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Esta mujer temblaba delante de Jesús, se postró en humildad y reconocía de que Él era Dios. Él era el Mesías prometido y que Él podía salvarlo. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús la comparó con perrillo y ella dijo, no me importa lo que me digas, soy lo que tú quieras. No me interesa si tengo que hacer un perrillo o tengo que hacer lo que sea, no me importa, pero yo quiero que tú me hagas el milagro que yo necesite. Entonces, respondiendo al verso 28, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es bien importante, Jesús le dice, hágase contigo como quieres. Dios le da el privilegio a nosotros de que el milagro que Dios quiere que haga en nosotros se lo haga de la forma que nosotros queremos. ¿Cómo quieres que te lo haga? El salmista dijo en el Salmo 23, cuando habla del buen pastor, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Él pondrá mesas en delante de nuestros enemigos. Él en medio de esa circunstancia te pregunta, ¿qué es lo que quieres y cómo lo quieres? Será de la forma que tú lo quieras. Pero necesitamos tener fe. Creer que Dios es posible de hacer el milagro. Necesitamos mantenernos firmes, persistencia, persistir en lo que deseamos. No podemos flaquear, no podemos dejar de orar, necesitamos ser humildes y dejar a un lado muchas cosas y postrarnos delante de su presencia. Quisiera terminar diciendo esto. Esta mujer no se dio por vencida aun cuando tenía todo para ser rechazada. Ajena al favor de Dios, era mujer y podremos decir un sinnúmero de cosas que ella tenía en contra, pero ella no se dio por vencida. Alguien que me ayude con el piano, por favor. Yo pregunto en esta tarde, ¿habrá alguien que necesite un milagro? Del primer milagro que necesito hablar sería aquellas personas que necesitan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, déjenme decirle en esta tarde, Él está aquí para perdonarlo, para sanar su alma, para resucitarlo, hacerlo nueva criatura hoy. Ese es el primer milagro y gran milagro que necesita. Si usted no conoce de Dios, déjenme decirle, Jesús está a toda la disposición de salvarlo en esta tarde. ¿Habrá alguien aquí que no conoce al Señor y quiera decirle, quiero sanidad en mi espíritu, en mi alma? ¿Habrá alguien en esta iglesia? Déjeme decirle que hay un Dios que lo ama y que quiere transformarlo y quiere sanarlo libremente. Si no hay nadie, quisiera decirle a la iglesia, quizás el milagro que usted necesite en esta tarde es de liberación de una atadura, alguna enfermedad, algún hijo apartado, problema en el matrimonio, cualquiera sea su situación. Dios quiere sanar su vida. Quizás usted diga, yo no, y quiero invitarlo.
Si usted necesita un milagro, yo quiero invitarlo a que usted pueda pasar aquí adelante. Quizás usted diga, mire hermano, lo que Dios lo va a hacer allá adelante, me lo va a hacer aquí atrás. Déjeme decirle que según la historia que vimos, esa mujer que tenía el milagro no se quedó en la parte de atrás, dijo, solamente di la palabra y que no importa, que tú ahí de adelante y de atrás tú vas a hacer el milagro. No, ella corrió a la fuente. Ella corrió al lugar donde tenía que ir, a los pies. A los pies del maestro. A pedir su milagro. ¿Cuál es su milagro? Venga. Clámeselo a Él y agárrese ahí y dígale, Dios, hoy haz de este día compromiso, hago un compromiso contigo. Que hagas un milagro en mi vida. Recuerde que ella se postró y se humilló. Necesitamos reconocerle a Él primero, de que Él es digno de ser alabado, de ser adorado y que Él va a hacer las cosas. La fe, la persistencia y la humildad nos permitirán recibir nuestro milagro. Es la fe en Él que Él lo puede hacer. Es creerle, sí, creerle que en medio de la aflicción, no veo el milagro, sí, pero yo sé que lo va a hacer, yo sé que lo va a hacer. Yo sé que Él es capaz de hacerlo. Te adoramos, Señor Jesús.